continuar nuestro estudio. Vamos a aprovechar que están en pie y vamos a leer ese pasaje que lo sabemos, creo que de memoria, en Juan 3:16. Vamos a leer varios pasajes esta noche, pero para comenzar, ya que vamos a estar viendo dos puntos importantes, como dijimos la semana pasada, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, en esta noche, háblanos, instrúyenos, síguenos hablando como pueblo, como tu iglesia, como tu comunidad. Yo soy la primera receptiva, Señor, de tus enseñanzas, de tu dirección. Espíritu Santo, toma el control de las mentes, cautiva los corazones, libera, Señor, de todo pensamiento, carga laboral que hayan traído, cansancio físico, Señor, luchas mentales, tentaciones, Señor, que estén batallando en la mente, cualquier miedo e inseguridad que puedan tener en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga libertad, traiga gozo, traiga confianza. Hemos venido a ti para que nos hables, Señor, para que trabajes en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que el poder de tu palabra nos redarguya y trabaje en nosotros, nos aliente, nos fortalezca. Señor, en el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. La semana pasada estuvimos viendo qué era el Evangelio. Amén. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Cómo? ¿Qué es? Exacto. Hemos dicho que vamos a comenzar a determinar bien lo que es el Evangelio. Y no dude cuando usted dice que el Evangelio es Jesucristo, pero complételo, diga que es la historia de Jesucristo. Es la noticia de lo que Cristo hizo a favor de todos y cada uno de nosotros. Amén. Y esa noticia comprende la siguiente. Describa la noticia. Dígale, Él vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vivió, ¿qué cosa? Una vida perfecta. La vida que tú, yo, el joven rico y todos de los que habla la Escritura no la pudieron vivir. ¿Para qué? En nuestro lugar. Para que la justicia de Él, esa vida perfecta de Él, nos fuera imputada a nosotros. Y una vez que nosotros tengamos esa justa vida de Él, nosotros le carguemos a Él nuestros pecados y Él reciba toda la ira de Dios sobre Él. Tomó la cruz, fue a morir en nuestro lugar, pero venció la muerte, resucitó con poder. Y ahora nos ha enviado de su Espíritu Santo para que nos regenere, para que nosotros seamos nuevas criaturas. Esa es la noticia. Esa es la buena noticia. No solamente nosotros ahora estamos aprendiendo, Dios nos está demandando. No, porque antes decíamos, ¿qué es el Evangelio? La buena nueva de salvación. Dile cuál es la salvación. Y esta es la noche lo que vamos a ver, y vamos a terminar con esta porción para entrar al otro aspecto que tenemos que ver, que tenemos que tocar, que son el ministerio personal a individuos, ¿no? Cómo hacemos un ministerio personal de persona a persona. Pero vamos a terminar la parte del Evangelio que tiene que ver con la salvación del mundo, porque el objetivo de Dios no fuimos 2 o 3 personas, ¿no es cierto? El objetivo de Dios, ¿qué fue? El mundo. Dios quería que la humanidad se salvara, ¿no? Dios no quería que solamente los judíos asumieron que solamente ellos podían ser salvos. ¿No es cierto? Ellos asumieron eso, pero Dios nos dice claramente acá en su palabra que el objeto del amor de Dios, que el propósito del amor de Dios fue de tal manera amó Dios, ¿no? El afecto de Dios por su creación, por lo que Él hizo, por lo que Él creó, que no escatimó a su único Hijo. Su amor del Señor no se expresó en palabras, se expresó en hechos. Amén. En hechos concretos, en hechos medibles a través de la historia. ¿Y cuál es?
la muerte de su unigénito Hijo. ¿Por qué? Porque Él nos creó para que seamos perfectos, para la alabanza y la gloria de su nombre. Pero algo nos separó de Dios. ¿Qué fue lo que nos separó? Muy bien, la doctrina del pecado tiene que estar clara en nosotros, y eso lo aprendimos muy bien la semana pasada. No puede haber una obra de arrepentimiento en nuestra vida, no puede haber una obra de conversión en nuestra vida si no reconocemos que nuestra naturaleza es pecadora, que nosotros somos pecadores. Recuerden cuando vimos que el Evangelio venía y alumbraba la mente y los corazones, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo comenzaba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué le dijeron al apóstol cuando terminó de explicar que lo que estaba pasando ahí era el derramamiento del Espíritu Santo? Por eso dijimos que sin la presencia poderosa del Espíritu Santo no puede haber proclamación ni predicación del Evangelio. Tú y yo somos unos cobardes, no somos mejores que Pedro, no somos mejores que Jacobo o que Santiago, que cualquiera de los apóstoles. Sin el poder del Espíritu Santo somos vergonzosos, nos da miedo. ¿Cómo decimos ahora en nuestro lenguaje común? Nos chupamos, ¿no? Uy, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? No, qué roche, ¿no es cierto? Pero cuando viene y estamos llenos del poder del Evangelio, vemos la condición de esa vida, vemos que Dios lo puede liberar, vemos que Dios lo puede sanar, vemos que esa angustia, esa destrucción de su hogar, ese odio, ese rencor, ese alcoholismo, ese celo, esa envidia, el Evangelio lo puede curar. Porque el Evangelio se aplica a la maldad del hombre y lo limpia de todo pecado. Aleluya. Eso es el Evangelio, ese es el poder de Dios. Yo oraba y le decía al Señor, Señor, me siento tan impotente para enseñar esto, para compartir esto. Pero el Señor me decía, aplícate el Evangelio, porque el Evangelio nos hace valientes para predicar. ¿Qué dijo el Señor en Hechos? ¿Qué dijo el Señor en Hechos? Capítulo 1. Tú y yo estamos llamados, la segunda parte que vamos a ver en esta noche, es llamados a ser testigos. Vamos a ver testigos individuales, pero también testigos a la comunidad, de una manera abierta. La iglesia no solamente hace evangelización dentro de la iglesia. Y hemos visto que el Evangelio se tiene que aplicar a nuestra vida porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que el primer beneficiado con el Evangelio somos nosotros, porque el Evangelio, el poder de Dios se revela a nosotros. Pero en el libro de los Hechos, el Señor dijo que cuando el Espíritu Santo esté ministrando a nuestra vida, ¿qué cosa deberíamos ser? Testigos. Muy bien. Recibiréis, ¿qué cosa? Ese poder, eso que viene del Espíritu Santo a nuestra vida, no es cualquier cosa, hermanos. Es poder de Dios. Es el mismo poder que a Jesús levantó de los muertos. Es el poder que le hizo resistir a Cristo la tentación en el desierto. Es ese mismo poder. Por eso el Señor le dijo, ¿no? Pero recibiréis, se lo saben de memoria también todos los pentecostales, 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, no hay evangelio si no estás llena del poder de Dios. Tú puedes hablar, saberte las leyes espirituales, tú puedes tener estrategias, puedes leerte libros, sí, pero no hay evangelización si no hay poder de Dios, porque solo el Evangelio de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, cuando abrimos nuestra boca, las personas pueden recibir y entender cuál es su condición de pecado, cuál es la situación en que están. Eso es importante, hermanos. Así es que el Evangelio, como lo plantea el Señor, es que recibirlo va a demandar de nosotros que lo proclamemos, que proclamemos que el amor de Dios ha sido manifestado en un hombre concreto, que es su Hijo Jesucristo. Y tenemos que conocer perfectamente lo que este Hijo hizo, y tenemos que explicarle a las personas que necesitamos la obra de ese Hijo en nosotros. ¿Para qué? Si somos un hogar que se está divorciando, le aplicamos el Evangelio y le decimos, mira, tu egoísmo está trayendo destrucción a tu hogar. Tu corazón pecaminoso, tu corazón carnal, vendido al pecado, lujurioso, está destruyendo tu hogar. Pero el poder del Evangelio puede limpiarte, y no solamente puede limpiarte, puede hacerte una nueva criatura. Y le explicamos lo que se decía la promesa del Antiguo Testamento, Ezequiel 36:26. ¿No lo entienden bien? Escuchen el mensaje de la clase del día domingo en la mañana. Hermanos, ahora tenemos los mensajes en audio, tenemos los mensajes en YouTube.
vuélvalos a escuchar. ¿No pudo usted escucharlo? Vuélvalo a escuchar. Entre, escúchelo. Porque si usted no entiende que en este tiempo Dios no te va a perdonar si no vives y predicas el Evangelio. Tenemos ese desafío. Esa es la carga que el Señor está poniendo en nuestro corazón. El mundo se va a pique, hermanos. El mundo, miren por cuántas enfermedades terribles estamos orando, ya no en adultos, sino en criaturas. Las cosas se están complicando. ¿Por qué? Porque el trabajo hospitalario, el trabajo médico es nulo, hermanos. ¿Cómo te puede atender un doctor por teléfono? Yo me atiendo con mi cardiólogo por teléfono y me dice, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí pues, doctor, le digo, ¿y su presión? No me la mido hace una semana. Tiene que medírselo, señora. ¿Qué sabe el cardiólogo? Nada. Ya, entonces le voy a dar sus mismas pastillas, ¿ya? Eso es lo que hace, esas son las consultas telefónicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay malestares, hay cosas que están pasando en nuestro cuerpo y por el teléfono nos dicen cualquier cosa. Cuando ya se vienen a dar cuenta, ya se ha desarrollado un tumor, ya se ha desarrollado una úlcera, ya se ha complicado el pulmón, ya hay un quiste. Las cosas se están poniendo mal, hermanos. Pero ¿saben qué? Para el Evangelio no hay nada imposible. Por eso decía en la oración que por sus llagas hemos sido sanados y hemos sido limpiados y hemos sido curados. Hay alguien enfermo, aplícale el Evangelio. Pero el verdadero Evangelio, el Evangelio completo, el Evangelio que tú estás viviendo, porque el Evangelio no es una historia, el Evangelio es una experiencia de vida. El Evangelio es como tú vives, es la esperanza que tú tienes, es como tú te mueves, es por lo que tú no pecas como los demás perdidos, pues. Porque si no hubiera aliento, no hubiera esperanza de vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nosotros creemos que hay una vida mejor, creemos que Dios ha preparado un lugar, una morada para nosotros. Entonces, Dios amó a este mundo, no para condenar al mundo. O sea, eso es lo primero que tú tienes que hacerle entender. Pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué mi marido me es infiel? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué se ha metido? Porque Dios no quiere eso, eso lo ha hecho el pecado. Eso lo ha hecho el estilo de vida, la manera en que has vivido, las formas que han influenciado en ti y como tú has pensado y como tus deleites, tus inclinaciones naturales te han llevado. Pero Dios no te quiso para eso. Cuando Dios te creó te hizo perfecto, pero el pecado entró al hombre, pero Dios no te ha dejado en esa condición. ¿Sabes qué? Mandó una esperanza de vida. Mandó una oportunidad de vida, porque dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que en él cree, vayamos a Romanos, y ahí vamos a ver en Romanos capítulo 10, del 9 al 13, para que entendamos bien esto, hermanos. Cuando alguien esté en un momento duro, difícil, y tú le puedas explicar el Evangelio, y le puedas dar testimonio, ser testigo de Dios para esta vida, tienes que decirle que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si de pronto cuando te das cuenta que sí, pues son las consecuencias de tus actos, de tus hechos los que te han llevado a esta situación, y como los discípulos le preguntaron ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, ¿qué haremos? Nosotros somos eso que tú dices. Yo soy ese hombre pecador, yo soy ese hijo rebelde, yo soy el que tiene estos problemas o el que tiene estos vicios. ¿Qué haré? Tienes que decirle, tienes que creer que Dios te amó de tal manera que envió a su único hijo, para que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos. O sea, que Cristo Jesús no se quedó en una tumba, sino que Él está vivo. Sí, yo creo que lo que Él hizo hace 2000 años. No, pero lo hizo, pero ahora está vivo, está a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Está obrando ahora mismo para que el Espíritu Santo que Él envió como un regalo obre en tu corazón y te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y tú puedas arrepentirte genuinamente y pedirle, quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne, dame nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que este pasaje, aleluya, de Juan 3:16 está después del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Cuando Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre? ¿Cómo? Nosotros los judíos hemos creído toda la vida que somos salvos y que los perdidos, los pecadores, pobres de ellos, porque no hay otro como los judíos. Y él le dice, no. Él no vino solo por los judíos, amó al mundo, amó a la raza humana. No es privilegio de ustedes. Y miren lo que dice acá en Romanos, porque con el corazón se cree para justicia.
Porque no hay nada que yo pueda hacer para justificarme. Mi naturaleza es caída, es pecaminosa. Yo soy vendido al pecado, yo hago lo malo. Pero con el corazón creo que el justo, el que vivió una vida perfecta, por eso es importante que conozcas bien la noticia. Él era Dios, se encarnó, nació de una mujer, vivió una vida perfecta. Fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y su justicia, Él agradó al Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Cuando Cristo nos mira a ti y a mí, no mira lo que somos, mira lo que su Hijo hizo y que su justicia nos viste a nosotros, aleluya. Y nos hace aceptos delante de Dios, nos hace aceptos delante del Padre. Él nos viste de las ropas de justicia. Qué lindo es el Evangelio, hermanos. Él nos envuelve en la justicia del Hijo. ¿Eso lo crees en el corazón? Amén, muy bien, pero ahora con la boca lo confiesas para salvación. Eres testigo del poder de Dios. Tú puedes decir, yo he cambiado, yo era así, ahora el poder del Evangelio ha obrado en mi vida. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No puedes callar. Recuerden ahí en Hechos, capítulo 4, verso 20. ¿Qué pasó? Pedro había seguido testificando, había seguido haciendo la obra del Señor, amén, y muchos se convertían y entonces le dicen, no podemos, tenemos que callar a estos hombres. La gente se está yendo tras el Nazareno ahora. Lo hemos matado, pero está peor porque dicen que ha resucitado. Y sus discípulos ahí hablan con tanta poder, con tanta unción, que la gente se va tras ellos. Y entonces le dicen, vengan para acá, quiero que callen. No hablen de ese Jesús. Pero él dijo, en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, tú no compartes el Evangelio con otra persona como que compartes algo que has oído. Tú compartes el Evangelio a otra persona como algo que has vivido. Yo lo he visto, decía Pedro, yo he andado, yo he caminado con él, yo he oído sus palabras y sus palabras han cambiado y han transformado mi vida. Esto que ven y esto que ven que está ocurriendo y que está pasando es lo que ya fue predicho por los profetas, fue anunciado por todos ellos. Dicen que Pedro más adelante va a decir, cuando lo sueltan y se van, esto es lo que se dijo, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron con Sazuquito. Ya les dije, Pedro resultó un teólogo. Porque la palabra fluía. ¿Y saben cuál era la oración de Pedro? Dice, verso 29, del 4:29 del libro de los Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ser testigos llenos del poder del Espíritu Santo, pero con un evangelio que es una vivencia en nosotros. Que ustedes pueden decir, yo he visto el poder de Dios, yo conozco a ese hombre de poder, ha cambiado mi hogar, mi familia, ha cambiado mi vida, ha cambiado mi estilo, mi forma de comportarme. Pues la Escritura dice, ahí en Romanos 10:11, todo el que creyere en Él no será avergonzado. No seremos avergonzados. Oremos, hermanos, para que con denuedo prediquemos la palabra de Dios a nuestras familias, en nuestros hogares, a nuestros hijos. Y Dios nos respalde y nos dé autoridad para que vean que de nuestra boca no salen palabras con humana sabiduría, sino con el poder de Dios, de un Espíritu Santo que está obrando y está ministrando a nuestra vida. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego.
Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ha hecho discriminación, Dios no ha hecho distinción entre judíos y gentiles. Él ha amado a todos, pues el mismo que es Señor de todos, de todos. Amén, hermanos. Esta no es una obra de Dios para el privilegio de solo una nación, sino que es para todos. Eso es lo que los judíos hasta el día de hoy no nos perdonan. Por eso ellos dicen, no, que Jehová todavía no ha enviado su Mesías, pero se pierden la bendición. Los que creen se gozan, porque hay judíos mesiánicos que entienden que Cristo es el Mesías, así como lo entendió Pedro, así como lo entendió Juan, así como lo entendieron sus 12 discípulos, que todos fueron judíos. Pero entendieron también claramente Pedro, como Pablo, que era judío, que era para los judíos y para los gentiles. Así es que no hay acepción de personas. Nadie es tan malo que el evangelio no lo pueda cambiar y no lo pueda transformar. ¿Entiendes eso, hermano? Nadie es tan malo que el evangelio no lo pueda limpiar, no lo pueda curar, no lo pueda restaurar. Si se pierde porque quiere, pero no porque el evangelio no tenga poder para hacerlo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Si confiesas con tu boca, si crees en tu corazón primero y luego confiesas con, o sea, interiormente tienes que creer, tienes que estar convencido de esa verdad y luego confiesas con tu boca, sí, Él es el Señor. Yo puedo sentir dentro de mí el poder transformador del evangelio. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, estaba pensando en el ladrón de la cruz. Él solo invocó a Jesús. Él no tuvo oportunidad de hacer nada, ya estaba en la cruz. Solo aceptó su condición. Y le dijo a Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Porque ciertamente tú eres un hombre justo. Lo resondró al otro ladrón, ¿no es cierto? Tú y yo nos merecemos esto. Está reconociendo que era un pecador. Pero este justo, al reconocerlo a Jesús como justo, estaba confesando que él era pecador y que él era el justo. Y ahí lo perdonó el Señor. Ahí le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Crees esto en tu corazón? Compártelo, hermano. Compártelo. Compártelo. Hay mucho dolor en el mundo. Hay muchas tristezas. Hay muchas personas que sufren. Así que el evangelio salva por la eternidad. Para que tengamos vida eterna, no una vida transitoria. De repente estamos escuchando de muchos enfermos y es alguien que tú conoces, que está cercano. Dile que el evangelio tiene poder, si Dios desea, para sanarlo ahora, pero si no, para salvarlo. Para salvarlo no de una muerte eterna. Explícale que el morir sin Cristo va a significar no solo ese momento de dolor o de sufrimiento que puede producir un cáncer, una enfermedad, sino va a significar condenación eterna. Y la condenación eterna tiene muchos pasajes en las Escrituras para que sepan lo horroroso y lo horrible que va a ser. Y díganle que se invoca el nombre del Señor y cree en su corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, Él también será levantado de entre los muertos. No para condenación, sino para vida eterna. Porque eso es lo que Cristo ha venido a prometer. Al que tiene años en el Evangelio, al que está poco tiempo y al que está horas en el Evangelio. ¿Se acuerdan la parábola, verdad? De los trabajadores de la viña. Unos todo el día, otros medio, otros 2 horas, otros 1, menos de 1 hora. Esos son los que de repente están a la puerta. Pero tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio, porque con la boca se confiesa para salvación. Y este punto, hermanos, es el que quería completar de la clase de la semana pasada. Nosotros tenemos que hacerles entender que todos lo necesitamos. Todos necesitamos el Evangelio. El Evangelio debe renovarnos, debe animarnos, debe darnos aliento, debe darnos fuerza. Estás desanimado, desalentado, decaído, predícate.
Comienza a ver los pasajes que tiene el Evangelio, donde Dios promete aquellas cosas, vida en abundancia, no que no vaya a haber dolor o tristeza o escasez. Ayer estaba con la clase de maestros, ¿no? Y les compartía la lectura de un libro donde el hermano hablaba del soberano de las olas, ¿no? De cómo los discípulos, que estaban acostumbrados a ver milagros con Jesús, a alimentar 5,000 personas, a levantar muertos, a curar leprosos, al ver una tormenta levantada y que era fuerte, ¿qué les dio? Miedo, ¿no es cierto? Ellos la vieron cerca, la vieron bien cerca, porque dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? O sea, ellos temieron por su vida. Y estamos hablando de Pedro, que no creo que fuera, como decimos acá en este tiempo, un gallina, sino un rudo pescador, un hombre que decía, no, yo le entro. ¿No? Jacobo, Juan. Pero temieron por su vida, y el temer por su vida, como cualquiera, se desesperaron. Pero ¿qué hicieron? Señor, ¿no temes que perecemos? Y el Señor se levantó. Ay, tan cansado todo el día, dando de comer a la gente, curando enfermos, sanando. ¿Cómo se habrá quedado dormido el Señor, no? Que si estaba en el terremoto de allá Amazonas ni sentía. Así estaba de cansado. Porque ustedes, ¿cómo creen que se movía ese barco con una tormenta, que el agua entraba y... Para que estén asustados hombres pescadores, no era leve, ¿no? Pero fue de un momento a otro, fue todo tan súbito. Y así es en nuestra vida, ¿o no? Es tan súbita una desgracia, una mala noticia, una pena, una tristeza, un despido, un desempleo. Tanta gente, hermanos. Pero aplícale el Evangelio. Dile que Dios tiene poder para arreglar cualquier cosa. El Evangelio nos ayuda a lidiar con nuestros miedos, con nuestros temores. El Señor tiene poder para, en medio de cualquier duda, dolor, circunstancia, sacarnos adelante. Amén. No hay nadie como Cristo. No podemos callar, dijo Pedro. Y nosotros, tú y yo, no podemos callar. Ellos estaban ahora. Ese fue el Pedro que lo negó cuando cantó el gallo. Se asustó ante una gallina y ahora no se asustaba frente al sacerdote. Ante el que mandó a Cristo a la cruz ya no se asustaba. Él se asustó con el gallo nomás. Dijo, lo he negado 3 veces, me han dicho esto. Ahí se dio cuenta, dijo, uy, qué miedoso que soy. Pero ¿y ahora de dónde salía esa fuerza, ese poder? De que el Espíritu Santo había sido derramado en su vida. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no hay predicación efectiva del Evangelio. Amén. Llénanos, Señor, quita ese temor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder. Esa debe ser nuestra oración. Llénanos de tu verdad, porque recuerden que el Evangelio es un Evangelio de verdad. Y ya hemos dicho, es un Evangelio confrontador, que no nos hace pintarle a las personas lo que quieren oír, sino que les decimos claramente que sin arrepentimiento nadie verá a Dios, pero al mismo tiempo que Dios no ha venido a condenarlo, porque dice claramente ahí en Juan, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no vino a decirte lo malo que eres para dejarte ahí a morir, sino para que en el mundo seas salvo. Él vino para tomar tu lugar. Él vino para decirte, mira, te regalo mi vida perfecta y yo cargo tus pecados en la cruz. Él vino para salvar, no para condenar. Te condenas tú solo, porque dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. O sea, si crees en tu corazón y lo aceptas, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque eso pasó allá en el huerto, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Si pecas, si comes de esto, si desobedeces, ciertamente morirás. Y desde ahí ya ha sido condenado. Ya la paga del pecado es la muerte, no hay otro. Pero Cristo entró al mundo para que por su obra, los que éramos condenados fuéramos salvados, aleluya. Y eso tiene que estar tan claro, hermanos, en nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condición del hombre, pero tú y yo no seamos una luz que se pone bajo de la mesa, sino que se pone sobre. Amén.
y alumbra. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, y la iglesia, y me incluyo, nosotros como iglesia, parece que hemos estado debajo de la mesa. Pero que Dios derrame en nosotros de su Espíritu Santo, amén. Y este lugar tiemble con la presencia del Señor, aleluya. Y nos llene de una manera poderosa para poder tener un evangelio de poder. Un evangelio que puede traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Que puede sanar a los enfermos, es cierto, pero que puede libertar a los cautivos. Que puede traer tiempos de refrigerio, de sanación espiritual a todos aquellos que han sido condenados ya por causa del pecado. Otro aspecto importante que el evangelio debe cubrir y debe abarcar tiene que ver, ¿verdad?, con el ministerio personal a otras personas. Por favor, busquen Colosenses 3:16. Nosotros podemos predicar en aires libres, en campañas, podemos predicar de persona a persona, pero también tenemos que ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Servicio individual, ¿no? Hacerlo con palabras de estímulo, con palabras de exhortación, de consejo. Esto es una obra, ¿verdad? Estamos viendo las obras de gracia, pero esto es una obra de gracia importante en la iglesia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Al morar la palabra en abundancia en nosotros, vamos a estar llenos del Espíritu, hermanos. Porque la espada del Espíritu, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Primero nos enseña a nosotros y exhortándoos unos a otros. Unos a otros. Tengo gran regocijo, hermanos, porque veo que la iglesia se está esforzando en ya no irse corriendo cuando termine el culto, sino se quedan, saludan, hablan. Muy bien es eso, porque hemos dicho que la comunión de los creyentes es importante en la vida de la iglesia, pero también el enseñar a otro. Hay nuevos convertidos, o hay miembros de la iglesia que se han bautizado hace 1 año, 2 años. Necesitamos enseñar. Necesitamos las hermanas mayores, como yo, a las hermanas más jóvenes, a las casadas más jóvenes. Necesitamos enseñar también a las señoritas de la iglesia. Hermanas, es importante enseñarlas. ¿No dice ahí claramente en Tito, en las epístolas, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes? Tenemos que enseñarnos, exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tenemos que exhortarnos, aconsejar sabiamente, ministrarnos sabiamente. Es parte de tu ministerio, ojo. Claro, no es un ministerio cuando nos reunimos para chismear, para hablar cosas indebidas. Eso no es el ministerio. El ministerio es con toda la palabra de Cristo morando abundantemente en nuestros corazones. Por eso a mí me da gusto ese grupo, ese ministerio que tenemos en la iglesia de las mujeres que leen su Biblia, que leen, creo que en el año completo leen su Biblia, ¿verdad, Sarita? En el año leen y me dice, ¿cuántos son como? Imagínense, gloria a Dios por eso, pero acá somos más. Yo espero que muchas más sigan, porque si la palabra de Dios está morando en ustedes, estamos cumpliendo ese ministerio personal que tenemos que hacer de persona a persona. Dicen que hablan la palabra de Dios, palabras de bendición. Tenemos que bendecirnos los unos a los otros. ¿Sabía usted, hermano? Vamos a Efesios. Todo se lo voy a dar con la palabra, ¿ya? Para que no digan, ay, la hermana, ¿de dónde está saliendo con esas cosas? Capítulo 4, verso 29. Ninguna, a ver qué dice, palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, cuidémonos de palabras ociosas, de chistes ociosos. Como dice, no hablemos cosas
sin sentido. Hablemos palabras necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque dice que en la mucha palabrería hay pecado a veces. Uno sin darse cuenta, yo he tenido que aprender eso, hermanos. Pero yo de joven era bien boquifloja. Y me metía siempre en problemas por mi boca. Por eso ahora soy demasiado hermética y ahora Dios me está hablando para allá. Rompe el molde y sala, ten más amigas, ¿no? Mi hija me dice, mamá, tú nunca tienes una amiga, solo las hermanas de la iglesia y ya está. Y con las hermanas ni te quedas conversando. Termina el culto y ahora no, ahora me quedo un poco más, ahora trato de conversar un poco más, pero es que no podía controlar, pero con la palabra de Dios morando abundantemente en nosotros puede haber ese control. Tú y yo necesitamos tener palabras de bendición, una palabra de aliento, una palabra que el Espíritu Santo ministre a la vida y al corazón de tus hermanos. Y hay ocasiones, hermano, en que no solamente hay que dar palabras, hay ocasiones en que tu ministerio hacia otros también va a incluir ayudarle en las necesidades materiales que pueda tener tu hermano o tu hermana, ¿no? Hay oportunidad en que, como dice, ¿cómo vas a ver a tu hermano, dice el apóstol Juan, teniendo necesidad y le vas a dar una palmadita en tu espalda, teniendo tú algo que darle? Si estás viendo que ese hermano está pasando necesidad, vete, coge 1 kilo de arroz, de azúcar, dile, hermano, no tengo mucho, pero que esto Dios te bendiga. Porque nuestra ayuda y nuestro apoyo no puede ser solo de palabras. Hay momentos en que necesita ser de hechos también. Amén. También tiene que ser de hechos. Eso es el ministerio personal de unos a otros. En la iglesia primitiva, los hermanos daban de buen agrado. Miren, Hechos 4:34. Lo que les estoy diciendo no son mis palabras, amén, son la palabra del Señor. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Y miren que en Jerusalén estaban pasando situaciones difíciles, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Yo no les estoy diciendo, hermano, que ahora hay que hacer eso, porque entiendo que en ese tiempo y en ese momento ellos pensaban que el regreso del Señor era inminente. Y ellos decían, ya que estamos teniendo estas cosas, el Señor viene ya. Más bien, ayudémonos los unos a los otros, curamos las necesidades y la iglesia creció, porque había mucho hambre y mucha necesidad. Eran muy pocos los que tenían y eran muchos más los que sufrían hambre. Entonces ellos repartían, daban sus bienes, compartían y el evangelio creció. Llegó hasta nosotros, no llegó solo por palabras, llegó por hechos concretos, por muestras de amor. Si Dios no escatimó a su Hijo demostrándonos cómo se tenía que dar. El domingo hablamos del servicio y hablamos que Cristo dijo, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Entonces sirve. No necesariamente si no es con cosas, si no es con bienes, pero pueden hacer con acciones concretas. De repente tú no tienes 1 kilo de arroz, tú no tienes un pan que darle a esa hermana, pero puedes ir ese día, ayudarle, apoyarle en algo en su hogar. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, y ser generosos. La iglesia del Señor es una iglesia generosa. En estos tiempos, por ejemplo, que hemos dicho sobre la necesidad que tenemos de preparar la bolsa de dulces para los niños. La iglesia, sinceramente, hermanos, lo podría comprar. Ya compró los juguetes para los niños. Pero yo siento de parte del Señor que corto la bendición a la iglesia cuando le cortamos la generosidad cuando ustedes traen una bolsa de dulces. Y podemos hacerle llegar a ese niño, el año pasado le hicimos llegar una bolsa así, hermanos, de la generosidad de ustedes. Todos los niños eran felices con tremendo bolso de dulces. Llegó hasta a Bancay, a Chalhuanca. Allá mandamos para 12 niños más, ellos mandaron su foto, su videíto. Porque la generosidad del pueblo de Dios tiene que verse. Eso es ministrar los unos a los otros. Amén. Ya la hermana de Chalhuanca me ha hecho llegar ahora la lista y ya ha doblado el número de niños. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque de repente uno puede decir, se han pasado la voz. Está bien, pues, que sepan que en la iglesia hay bendición.
Que sepan que cuando el mundo no puede dar, la iglesia da. No que se sepa de vuestra generosidad. Gálatas 2:10 también nos dice lo mismo, ¿no? Habla de la generosidad que debía haber en cada uno del pueblo de Dios. Dice, Gálatas 2:10, solamente nos pidieron, miren lo que dice el apóstol Pablo, que nos acordásemos de ¿quiénes? De los pobres. Ahí está en Gálatas 2:10. Lo cual también procuré con diligencia hacer. No lo hice por hacer, ¿ah? ¿Qué cosa conlleva la palabra diligencia? Esfuerzo, disposición e intención. Así que, amados hermanos, cuando ministramos el ministerio de los unos a los otros, no solamente es compartirle primeramente el poderoso evangelio que lo limpia y lo sana por dentro y por fuera. Luego es palabra de aliento, de exhortación, pero también es suplir las necesidades que nuestros hermanos puedan tener unos a otros. Amén. Otra forma también es cuando hay algún enfermo. Reúnanse, vayan, oren por el enfermo y únjanlos con aceite, dice la palabra del Señor. Ahora, cualquiera no unge con aceite, pero un anciano puede ir con 2 o 3 hermanos. ¿Qué dice Santiago 5:14? Se lo saben de memoria, ¿no es cierto? ¿O no? Ya no se acuerdan. ¿Qué dice Santiago 5:14? Si alguno está enfermo, ¿qué hace? ¿Qué hace la iglesia? ¿Ah? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Amén. Así es que, ¿había enfermos? Claro que había enfermos, pero tenían actos de fe concretos. El ungirle con aceite era dar testimonio de lo que simbolizaba la presencia poderosa del Espíritu Santo. Amén. En estos casos era para ser un símbolo físico del poder sanador del Espíritu Santo, no del poder sanador tuyo, ¿ah? No vayas a estar ahí como cuando esos hermanitos que pasan adelante y todo el mundo quiere que le toque la frente. No, hermanos. Ningún hombre tiene ese poder. El poder es del Espíritu Santo. Y si lo ungimos con aceite, es para simbólicamente dejar presente la poderosa acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno de los simbolismos del Espíritu Santo en la palabra es el aceite de la unción. Es el aceite que unge. Amén. También debe haber un acercamiento, y esto se veía mucho en el Evangelio de Jesús. Ahora, personalmente, por esto de la pandemia, casi se ha prohibido hacer, ¿no? De que no toques a otras personas. Pero la imposición de manos era una conexión muy poderosa. Amén. Muy poderosa. Así es que muchas veces, hermano, un hermano tuyo necesita un abrazo. Necesita un apretón de manos. Necesita que le pongan la mano en el hombro. Dice Mateo 9:18. El tiempo me ha ganado, pero está bien. Vamos a quedarnos ahí y vamos a terminar porque faltan 4 puntos más, pero no quiero correr. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús era una de las cosas, al leproso lo pudo sanar de lejos, ¿ah? ¿Qué le dijo al centurión? Di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo la palabra y se sanó, ¿o no? Se sanó. Pero al leproso el Señor sintió que no solamente debía sanarlo, sino que debía mostrarle su amor. Y lo tocó. ¿Quieres ser limpio? Quiero ser limpio. La mujer de flujo de sangre, ¿qué dijo? Si tocare solo el borde de su manto, seré salva. Hermanos, ese toque personal, ¿no? Esa imposición de manos que implica esa conexión del amor y del poder de Dios. Nunca me voy a olvidar cómo Dios ministró a mi vida de que no hay que menospreciar ni hay que dudar del poder de Dios, ¿no? Se los he testificado tantas veces, pero mi paso por los hospitales ha sido una escuela para mí. Ha sido una escuela del amor y del poder de Dios.
Yo puedo decir con sinceridad que yo conozco un Dios de poder. Cuando yo estuve en Neoplásicas, aquí en Angamos, las camas en Neoplásicas eran 3 al frente y 3 camas aquí. La señora que estaba acá, la habían operado de la tiroides. Había tenido un tumor maligno. Pero en el proceso que hicieron algo que no sé qué harían mal o bien, no sé, pero la pobre no podía hablar ni tragar, le pusieron un tubito por acá y por ahí como que la alimentaban. Y ya pasaron algunos días y el doctor dijo, no, ya tienes que tratar de comer por la boca, pero cuando le trataban de dar salía por el tubito, ¿no? Y a veces las enfermas que estábamos, las 3 que estábamos allá, yo que estaba por acá, nos volteábamos porque como era la hora del almuerzo y a todos nos traían el almuerzo, ¿no? Como que uno se incomodaba un poco, ¿no? Y me acuerdo que el Señor en esa oportunidad me dijo que fuera a orar por ella. Y yo la miraba de reojo y como que no, Señor, ¿no? Pero el Señor cuando comienza a ministrar nuestra vida, nuestro corazón, es tan fuerte, hermanos, y que yo dije, no, es mi pena, ¿no? Es la pena, la compasión que siento de verla cómo se desespera ella por tratar de comer un poco de comida y cómo se le vuelve a regresar por el tubito y eso, ¿no? Y a veces se ahogaba tanto, hermanos, que venían con una máquina que era como una bomba que le succionaba la flema que se le acumulaba y todo eso. Era una escena fuerte en los hospitales. Uno vive mucho el dolor de lo que se sufre. No crean que es estar en un hospital y uno dice, ay, ya llévame al hospital que estoy mal, hermanos. En el hospital uno sufre duro. Al menos yo que he estado en casos difíciles, duros, ¿no? Como Neoplástica, donde son tantos cánceres, tantas extirpaciones. Uno se salvaba, el otro moría, el otro ya se iba con su quimio. Me acerqué a orar por esa mujer, hermanos. Me acerqué a orar con llanto en los ojos, con dolor en el corazón, obedeciendo a mi Padre Celestial. Estaba tan llena de estampitas, toda su cama estaba llena de estampitas. Por eso yo era muy prejuiciosa. Yo decía, no, ya, pues, que crean que sus santos lo levanten. Pero Dios es amor, hermanos. Dios ve que es la ignorancia de la gente. Hoy les puedo decir que es la ignorancia de la gente. Porque nosotros no predicamos el Evangelio como debe ser predicado. Porque no le enseñamos lo que verdaderamente es la obra de salvación, de lo que Cristo ha hecho, y que no hay otro poder, no hay otro que pueda ministrarnos el poder del Espíritu que el Señor. Y oré por esa mujer, hermanos. Oré por esa mujer. Ese día pudo comer tranquila, no se le regresó la comida. Ella pudo decir, Cristo me ha salvado. Estoy sana, decía, estoy sana. Pronto me voy a ir y ya no se me regresa la comida. Yo le decía, dale gracias a Dios. Sí, sigue orando, sigue orando. Quería que yo vaya y ore por todas las camas. Yo le dije, no, Dios me mandó a orar por ti, tranquila. Yo no me tomo las atribuciones que no me corresponde. El Señor es el que nos mueve. Que nada te impida, que nada te dé miedo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ministrar en grupo, sí, evangelizar, proclamar si quieres, pero también tenemos que ministrar personalmente. Tenemos que mostrarle que el Dios que tenemos es un Dios que salva, que sana, que transforma. Cuando Dios te dice no dudes en tu corazón, ora por esa persona. Si tienes que venir y decirle, pastor, quiero que vayamos para que la unja con aceite, vamos y la ungimos con aceite. Lleva un anciano que lo unjan con aceite. Haz actos de fe por amor a tu prójimo. Ministra, hermanos. Hoy es tiempo de que ministremos a diestra y a siniestra, que sirvamos. Hay tanta necesidad. Hoy más que nunca tenemos que dar un toque personal a cada persona. Tenemos que ser como Jesús, que no se conformaba con mirarlos, Él los tocaba. Él los tocaba, que pueda decir la gente, me ha tocado, sí, me ha tocado. Yo sé que el Salvador vive, yo he sentido que Él me ha tocado. ¿Por qué? Porque tú has llevado palabra de Dios, porque el poder de Dios ha fluido a través de ti. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo.
Tiene el mismo poder, tiene el mismo autoridad, pero nosotros ya no le creemos como deberíamos creerle. Avivémonos, hermanos, que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, para que podamos servir como debemos servir, para que podamos comportarnos como debemos comportarnos, para que podamos ver los milagros del Señor en nuestras vidas, los milagros de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, amén. Que Él permita que esta semana sea una semana de experiencias con Dios, de que disfrutes tu salvación, de que no temas, de que entiendas que el Evangelio ha llegado a tu vida. Si tú has creído en tu corazón, lo has confesado con tu boca, estás dando testimonio de Él, no lo estás haciendo en tus fuerzas, es porque estás llena del poder de la palabra del Señor. Es en su espíritu que puedes abrir tu boca. Así es que no pierdas un estudio, no pierdas una clase, ten hambre de la palabra del Señor. Si no has podido estar un martes, si no has podido estar un viernes, si no has podido estar un sábado, ponte a escuchar. Gracias a Dios, hermanos, que podemos subir cada semana, cada enseñanza que se da. Vuelve a escuchar una, vuelve a escuchar dos, pero no permitas que tu vida esté vacía, no permitas que seas una planta estéril, que el Señor te dé fuerzas como me la está dando a mí. Créanme que son días que no son fáciles, hermanos, pero aquí estamos, porque no predicamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y misericordia, por tu vida en nosotros, Señor, por la obra poderosa de tu Espíritu en nosotros, Señor. Hemos visto milagros. Hemos visto, Señor, que tú haces como tú quieres, no como nosotros queremos. Tú eres fiel, Señor, aunque nosotros somos infieles. Oh, Padre, oramos en esta hora, sacúdenos, que podamos sentir la presencia, tu viento recio en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, Señor. Llenándonos con el poder de tu palabra, llenándonos con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser testigos eficaces, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. No hablamos otra cosa que no sea lo que hemos visto y oído, lo que hemos vivido, Señor, y que en nuestra experiencia ha cambiado nuestra vida, ha transformado esa palabra de poder que nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón desprendido. Si tú no ves nada de esas cosas en tu vida, el Evangelio es poder de Dios para convertirte en esta noche. Si lo has podido entender y comprender, ora a Dios ahí donde estás y dile: Señor, pon un corazón de carne en mí, transfórmame, Espíritu Santo, penetra, rompe aquellos moldes duros que yo tengo y ponme un corazón sensible para ministrar a otros que tienen necesidad de conocer tu palabra, para ministrar a otros que tienen necesidad de saber que hay alguien que puede cambiar, restaurar, sanar, traer nueva vida, Padre, en el nombre de Jesús. Nos cuidaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados.